Hay departamentos a los que uno se muda con la esperanza de una nueva vida, pero a veces esa nueva vida se convierte en una verdadera pesadilla. Cuando vi este departamento por primera vez, me pareció un regalo increíblemente generoso. Una sala de estar espaciosa, paredes recién pintadas, muebles casi nuevos, sin abolladuras ni rayones. La agente, una mujer seca llamada Mary, tenía las manos sobre la carpeta y hablaba con naturalidad, como si no notara mi sorpresa. El precio era casi la mitad del de mercado. A mi cauteloso ¿por qué?, ella respondió brevemente: «El propietario tiene prisa». Asentí con la cabeza, rodeé la cocina, donde los tiradores cromados brillaban bajo la lámpara, y me sorprendí a mí mismo con un pensamiento sencillo e infantil. Por fin he tenido suerte. La casa estaba en una zona tranquila de Portland, al sureste, entre dos calles paralelas. La entrada estaba limpia, las baldosas no tenían grietas, y en los buzones había apellidos cuidadosamente escritos. El primer día subí a mi tercer piso. Eché un vistazo al pasillo y noté algo extraño. Varios vecinos con los que me crucé de camino a la puerta me evitaban, casi con miedo. Les sonreí a todos, pero solo recibí a cambio breves asentimientos con la cabeza y un «hola» poco entusiasta, tras lo cual desaparecían rápidamente tras la puerta de sus apartamentos. Un anciano con un periódico bajo el brazo, al que me encontré en la escalera, fijó la mirada en mi llave y sin levantar la cabeza susurró: «No vas a estar aquí mucho tiempo». Fingió que no me lo decía a mí sino a la pared y pasó de largo como si tuviera prisa por llegar a tiempo al noticiero de la noche. Sus palabras se me quedaron grabadas en la cabeza, pero no les di importancia. Nueva casa, gente nueva. Por la noche abrí mi computadora portátil y redacté una invitación para una pequeña reunión para conocernos. Té, pizza, un par de pasteles de la panadería más cercana, nada de alcohol ni música alta. Imprimí las invitaciones, las colgué junto al elevador y en el tablón de anuncios. A la hora señalada puse las tazas sobre la mesa, calenté la tetera y encendí la suave luz de la lámpara de pie. Los minutos pasaban, la tetera se enfriaba, la pizza se empañaba bajo la tapa. Nadie vino, nadie llamó a la puerta ni envió un mensaje de texto al número que había indicado en la hoja. Recorrí el departamento, apagué la luz de la cocina, corrí las cortinas de las ventanas y me dije en voz alta que era normal. Todos estaban ocupados. La primera noche dormí inquieto. Alguien se movía silenciosamente detrás de la pared y en el pasillo se oían pasos claros y seguros, sin prisa, sin arrastrar los pies, sino seguros, como los de una persona que se dirige a una puerta conocida. Cuando miré por la mirilla, el pasillo estaba vacío. La franja de luz de la lámpara de emergencia dividía la alfombra en dos mitades, una cálida y otra fría. No se oían pasos. Volví a la cama y en ese momento la luz del dormitorio parpadeó como ocurre cuando hay un salto de tensión y luego se apagó como si alguien la hubiera apagado con un simple clic. Me quedé tumbado escuchando cómo la electricidad resoplaba en las paredes. Por la mañana todo estaba como de costumbre. El fregadero de la cocina brillaba y el salón olía a madera nueva. Achacé los pequeños incidentes nocturnos a la adaptación. Por la tarde compré un par de platos, vasos, cortinas y toallas. Por la noche, cuando el cielo gris se cernía sobre las casas, encendí la televisión para tener algún programa de fondo. La televisión se sintonizó sola en nieve, ruido blanco y negro, y desde allí, a través de las interferencias, por un segundo me pareció oír como un susurro. Cogí el control remoto y empecé a pulsar los botones de los canales, pero todos los canales tenían nieve. Al cabo de un minuto, todo se solucionó por sí solo. Al tercer día, el vecino del sexto piso,
Un joven con una sudadera deportiva, al encontrarse conmigo en el ascensor, dio un paso atrás, aunque casi nos tocamos los hombros. Se apartó tan bruscamente como si de repente le hubiera estornudado en la cara. «Oye, yo soy nuevo aquí», le dije. «Mejor vete», me respondió secamente sin mirarme. «Lo digo en serio», añadió con tono seco. Entró en el elevador, presionó el botón y el elevador se puso en marcha, dejándome perplejo y con mi reflejo en la superficie de acero de las puertas del elevador. Me dirigí a las escaleras. Al salir a la calle, me encontré con nuestro técnico. De baja estatura y ligeramente encorvado, estaba reparando la manija de la puerta del cuarto de servicio. En su tarjeta identificativa ponía Luis. Le pregunté por la electricidad y él levantó la vista con unos ojos grandes y sinceros como los de una persona que no sabe mentir pero que sabe callar. «El cableado aquí es nuevo», dijo y pensó antes de añadir. «El suyo, sin duda». «Entonces, ¿por qué?», titubeé. «Por la noche la luz se comporta de forma extraña, la televisión silba». Luis miró por encima de mi cabeza, hacia las nubes grises, y dijo en voz baja: «Ha habido un par de casos. No sé si debería decírselo. Varios inquilinos han fallecido en su apartamento». Se me crispó la comisura de la boca. ¿Qué pasó? ¿Accidentes? ¿Asesinatos? Oficialmente, paradas cardíacas, personas diferentes, según los documentos, sin relación entre sí. Uno hizo una pausa. Uno desapareció. Simplemente se esfumó. ¿De verdad cree que...? Quería terminar la frase con que tiene algo que ver con el departamento, pero no me atreví. Después del segundo caso, nadie quería vivir en ese departamento. Solo gente de fuera, dijo Luis. Gente que no sabe. Se secó las manos con un trapo, me hizo un gesto con la cabeza y se fue al cuarto de servicio sin cerrar la puerta del todo. Ahora sabía por qué el precio era más bajo y por qué la gente se alejaba. Después de la conversación empecé a prestar más atención. Cada objeto del departamento adquirió un imperceptible antes y después. La tercera noche encontré fragmentos de vidrio en el piso, aunque recordaba haber puesto el vaso en el secador. El gato, pensé, y el silencio del departamento me respondió con un eco vacío. Yo no tenía gato. Siempre pasaba rápidamente por delante del espejo del recibidor. Al principio, simplemente porque allí hacía más frío. El viento encontraba una rendija en algún lugar de la ventana al final del pasillo, pero luego también por otra razón. Un par de veces, al deslizar la mirada por mi reflejo, noté cómo en la profundidad de la sala del espejo, en su perspectiva, aparecía una sombra vertical sobrante que no coincidía con los marcos de las puertas. Por una fracción de segundo me pareció que había alguien detrás de mí y de repente, nada. En esos momentos se me encogía el corazón y se me secaban los dedos de las manos. Para distraerme decidí desempaquetar las cajas que quedaban en el trastero. En un rincón alejado, detrás de una fregona y una caja vacía de microondas, encontré una vieja cámara digital. Era pequeña, con una carcasa mate y una goma desgastada en el lugar del pulgar. Junto a ella yacía el cable de alimentación. La cámara no se encendía. La batería estaba descargada. La puse a cargar con mi alargador y por si acaso limpié la lente con un trapo. Luego veré si hay algo interesante, pensé y lo dejé para la noche. Por la noche, la luz de la pequeña habitación que casi nunca utilizaba se apagó de nuevo. No solo se apagó, sino que pareció temblar, retraerse dentro de la lámpara y luego desaparecer. En ese momento, el televisor del salón se encendió solo. Se oyó un golpe sordo y la pantalla se volvió granulada. Volví, pulsé el botón. El sonido no se apagó y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo.
Se oyeron pasos en el pasillo y luego un ligero chirrido en mi puerta, como si alguien se hubiera acercado a ella y se hubiera quedado quieto. Por la mañana fui al trabajo y me di cuenta de que no quería volver. La casa, que 2 días antes me había parecido un refugio, ahora se alzaba en mi mente como un cuadrado negro sin ventanas. Al regresar encontré la cámara cargándose e intenté encenderla. La pantalla parpadeó y se iluminó. El menú era confuso, las fechas antiguas. La última grabación no tenía nombre, solo un número. Me senté en el suelo junto a la pared, puse la cámara en mis rodillas y pulsé reproducir. En la pantalla apareció un hombre de unos 35 años con una camiseta gris. Tenía el rostro cansado, con ojeras, pero no enfermo. El departamento, mi departamento, se veía a su alrededor, la misma lámpara de pie, la misma cocina con manijas metálicas, el mismo espejo en la entrada en el que se reflejaba la oscura ventana. El hombre hablaba en voz baja como si temiera despertar a alguien en la habitación contigua. «Hoy otra vez», dijo y se humedeció los labios secos. La luz y los pasos. Pensé que era una broma, pero no. Lo comprobé todo. Lo oigo. Se calló, aguzando el oído. Y yo, sin querer, también agucé el oído, aunque en mi habitación reinaba el silencio. «Se acercan a la puerta y se detienen», dijo. Siempre. Su respiración se aceleró. Se sentó en el sofá como yo solía hacer por las noches y giró la cámara hacia mí. «Me han dicho que aquí ha habido casos», pronunció la palabra con cautela como si estuviera probando su sabor. «Paro cardíaco, pero el corazón no se detiene sin más, se detiene por algo». Se calló y sentí como el aire de mi habitación empezaba a espesarse, como el jarabe antes de hervir. El sonido de la grabación se volvió más fino, como si alguien hubiera bajado los graves sin que me diera cuenta. Me di cuenta de que estaba sentado en la penumbra. El atardecer se había ocultado tras los tejados de las casas y la luz de la ventana se había vuelto mortalmente gris. No encendí la lámpara. En mi cabeza, como una marca de rotulador, aparecieron las palabras de Luis. «Solo los forasteros, los que no saben». El hombre de la pantalla levantó de repente la cabeza y aguzó el oído. Su mirada se desvió hacia la derecha de la cámara, hacia donde ahora estaba mi puerta de entrada. Se inclinó hacia adelante y susurró: «Pasos». Pulsé stop y me di la vuelta. Detrás de la puerta reinaba el silencio. Volví a pulsar reproducir. En la grabación se oían 3 pasos. Una pausa, 2 pasos. Ya conocía ese ritmo. El hombre estaba sentado con los puños apretados, la cámara temblaba por la tensión de sus manos. Ellos, tragó saliva, se han detenido en la puerta. En ese momento, en mi apartamento, al otro lado de la realidad, se oyó exactamente lo mismo. 3 pasos, pausa, 2 pasos. Me incorporé sobre los codos. Se me secó la garganta y las pupilas parecían haberse dilatado. Alargué la mano hacia el interruptor de la lámpara de pie. El hombre de la pantalla giró lentamente la cabeza hacia el espejo del vestíbulo. Allí, en la profundidad, donde la luz del pasillo se disolvía en la sombra, se vislumbró por una fracción de segundo un pliegue vertical, como si alguien estuviera detrás del marco, sin entrar en el campo de visión. Oí un suspiro suave en la cámara, y en mi habitación también. 2 suspiros, uno dentro de la pantalla y otro detrás de mí, casi sincronizados. En la grabación el hombre susurró: «Oigo pasos detrás de mí». No apagué la cámara. Sentí cómo se me enfriaba la nuca, cómo la piel de mis hombros se tensaba y se volvía más gruesa. Por el rabillo del ojo vi mi reflejo en la pantalla negra y apagada del televisor. Un hombro oscuro, un cuello inmóvil y detrás de mi figura una sombra. «Esto es ridículo»,
dije al vacío. Intenté levantarme, pero ese mismo vacío pareció poner una mano sobre mi hombro, no con su peso, sino con su presencia. En la cámara, el hombre también se levantó como si estuviera unido a mí por una cuerda invisible, y la cámara, sacudida por su mano, cortó la imagen. El sonido de la grabación se desvaneció como una cinta magnética. Si alguien está viendo esto, exhaló. No se quede aquí en la oscuridad. No escuche. Váyase. Se dio la vuelta al oír un ruido. La cámara se movió captando el borde del espejo, los pilares de la cocina, la esquina de la ventana. Todo se difuminó y se volvió plano. En ese momento, oí un susurro detrás de mí, muy cerca, tanto que se me erizó la piel de la oreja. Las palabras eran ininteligibles, como si alguien pronunciara mi nombre sin abrir la boca. Recordé al técnico Luis, sus frases sencillas, su mirada. Recordé la pizza y el té para la reunión que no tuvo lugar, al vecino mayor que susurró: «No vas a estar aquí mucho tiempo». Y comprendí el significado de esas palabras. En mi habitación, algo apenas perceptible se movió. No era un objeto, era el aire. La esquina de la cortina se balanceó, aunque las ventanas estaban cerradas. No respiraba. La cámara emitió un pitido agudo advirtiendo de que la batería estaba baja. La grabación se entrecortó. El hombre se quedó sentado en silencio durante un segundo y luego giró lentamente la cámara hacia donde ahora tengo el espejo. En el reflejo vi una silueta oscura sin detalles. No se acercaba. Simplemente estaba ahí, y eso me oprimía el pecho. «Oigo pasos detrás de mí», repitió el hombre en la grabación. La cámara se movió y emitió un breve chasquido metálico por el altavoz. La imagen se acercó de golpe al espejo. La sombra se detuvo un segundo en el borde del marco, demasiado grande, alargada de forma inhumana. Levanté la vista de la pantalla. La penumbra de la habitación era densa y todos los contornos se volvieron suaves, difusos. A mis espaldas, algo suspiró por segunda vez, un poco más profundo que antes, y de nuevo un susurro muy suave. No distinguí las palabras, quizás mi nombre, quizás «no te des la vuelta». Los músculos de mi espalda se tensaron, mis rodillas se volvieron de algodón. La grabación se interrumpió cuando el anterior inquilino dejó de hablar, como si la lengua se le hubiera vuelto pesada, y sin mirar a la cámara, giró lentamente la cabeza. Por una fracción de segundo el sonido se volvió muy claro. Se oía cómo goteaba el agua en algún lugar de la cocina, cómo se intensificaban los susurros ininteligibles y la respiración pesada. Luego un chasquido seco y la pantalla se quedó en negro. No me di la vuelta. Me quedé sentado, apretando la cámara con la pantalla negra entre las manos y escuché. Al principio, se oían pasos lentos y pesados en el pasillo, pero pronto me di cuenta de que ya se oían en la habitación contigua, a través de la puerta entreabierta. Cada vez más cerca, cada vez más claros, y con cada latido de mi corazón me sorprendía pensando, tal vez las palabras de mi vecino: «No vas a estar aquí mucho tiempo», no eran una advertencia, sino una sentencia.